Ahora voy a explicarte cómo agregar un sensor adicional al sistema. En este caso vamos a agregar un sensor de presión. Lo primero que voy a hacer es ir al manual. Voy a buscar según el modelo, Giro Forza. En este caso la configuración es la misma para ambos modelos. En el panel frontal, cómo son las conexiones para la entrada analógica. Tenemos 4 entradas analógicas, de las cuales la IN 1 normalmente se reserva para la sonda lambda. Entonces podemos usar la IN 2, 3 o 4. Vamos a entradas analógicas. Aquí podemos ver el conector. Y el dato importante que necesitamos es, según en qué entrada vamos a conectar, va a ser el número de señal dentro del software donde tendremos que agregar esa calibración, ¿no? Bien, tener en cuenta que los modelos Starter tienen un rango de 0,2 a 4,8 volt. En realidad es un poquito más, pero este es un rango más o menos seguro. Y en el caso de los modelos Max, el rango es más extendido. Vamos a ver cómo conectar un sensor de presión. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que no estén puestos los jumpers dentro de la plaqueta, que son los jumpers para trabajar con sensores de temperatura. Nosotros cuando entregamos los equipos solamente ponemos el jumper a la última entrada, en ETC4. Cuando vamos a trabajar con sensores de temperatura, tiene que estar montado el jumper. Cuando vamos a trabajar con otros sensores, como por ejemplo un sensor de presión en este caso, no lo vamos a instalar. Entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar en la entrada AN2 o AN3. Entonces no vamos a necesitar abrirle el equipo para retirar ningún jumper, porque normalmente no los trae instalado. La conexión del sensor, vamos a hacer un ejemplo con un sensor MPX 5700. En este caso, las conexiones del sensor según hoja de datos, si nos fijamos en la hoja de datos, esto va a depender de cada sensor. En el caso de sensores industriales, tienen que ver en la hoja de datos o el manual del sensor. Vamos a entrar a la hoja de datos del MPX 5700 y en el sensor las conexiones las tiene normalmente aquí al final. Aquí están las conexiones. Van a ver que la salida Bout está en el pin 1, que es el pin que tiene una muesca. Aquí está marcado, tiene una marquita. El pin 2 es masa y el pin 3 es VCC, la alimentación de 5 voltios en este caso. El resto de los pines no se utiliza. Entonces eso es lo que marqué aquí. La salida por el pin 1, el que tiene una muesquita aquí. También lo pueden contar, el pin 1 es el primer pin de la izquierda cuando miran el sensor con el texto hacia arriba. El pin 2 es masa, que lo conectamos a GND. En este caso lo tenemos conectado en AIN 3. Y estamos tomando la alimentación del conector con salidas de alimentación que recibe 5 voltios del puerto USB. Lo podemos tomar de aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calibrar este sensor. Vamos a necesitar unos datos más de aquí de la hoja de datos, que ya lo vamos a ver. Entonces vamos a abrir Acudino. Vamos a opciones, configuración. Vamos a ir primero a calibración. ¿Cuál de los canales sería el que corresponde con AIN 3? Vamos a consultar otra vez el manual. Y vamos a ver que AIN 3 corresponde a la señal número 3 en el software. Entonces vamos a ir a la señal número 3, que en este momento está deshabilitada. Vamos a cambiar la función, vamos a poner una función genérica, modo general, y vamos a cargar la calibración. La calibración la sacamos de la hoja de datos. En el caso de otro tipo de sensor también siempre miren la hoja de datos. Y me dice que cuando el voltaje de alimentación es de 5 volt, tengo el dato de el offset para 0 de presión. Bien, me está diciendo que es 0.2 voltios. Entonces
voy a cargar para 0,2 voltios, tengo 0 de valores de presión. Y ahora me dice que la salida para escala completa es de 4,7 voltios. Ya sabemos qué voltaje poner a 4,7 voltios, que es el segundo punto de referencia de calibración. Tenemos la escala completa. Pero ¿cuál es la escala completa en este sensor? Vamos a ver otra vez la hoja de datos. En este caso estamos usando un sensor MPX 5700 GP. El GP sería este, que tiene un solo puerto de presión positiva, pero también es común el MPX 5700 DP, que es diferencial. En este caso tiene un puerto de vacío. En el caso del 5700 tiene una señal que va de 0 a 101.5 PSI, o de 0 a 700 kilopascales. En este caso vamos a trabajar con PSI, entonces el valor de escala completa es 101.5 PSI. Volvemos al sistema y sabemos entonces que al valor máximo de escala completa tenemos 101,5 PSI. Pongo coma porque mi ordenador está trabajando con comas como separador decimal. Si ven que los números tienen punto, en ese caso el separador decimal es el punto. Una vez calibrado, ahora lo que tengo que hacer es, bueno, en este caso me debería estar marcando 0 si tuviese el sensor conectado, pero no lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es cargar esta señal dentro de los canales disponibles. Estos son los canales que estoy midiendo. Como ven, no tengo la presión, tengo que agregarla. Voy a ir al último canal y voy a generar un nuevo canal con este botón aquí abajo. Y me generó un nuevo canal, que en este momento está sin asignar. Voy a asignarlo como un canal general a la entrada que acabamos de calibrar, que es la número 3. Y le voy a dar un nombre. En este caso le podemos poner presión de aceite. Y la unidad va a ser la misma unidad con la que calibramos. En este caso lo calibramos con PSI, así que cargamos PSI. La precisión decimal, bueno, en este tipo de sensor podemos poner un solo decimal o ningún decimal. Vamos a dejarlo con un decimal. Puedo poner alarmas en este caso. Puedo poner una alarma inferior y una alarma superior. Por ejemplo, que por debajo de 20 PSI me dispare una alarma y por encima de 80 PSI me dispare otra alarma. Eso lo podemos ver después. Le doy a aceptar y todavía no tengo el canal disponible en la pantalla. Lo que voy a hacer es buscar alguno de los instrumentos que esté vacío, le voy a asignar al canal que acabamos de crear. Y ahora me está mostrando valor menos 4,5 porque está desconectado. Si queremos que nos dé una alarma el instrumento, por ejemplo cuando la presión de aceite sea muy baja o muy alta, lo que vamos a ir es ir a configuración y vamos a buscar este instrumento en el panel de instrumentos, que en este caso es el número 5, y vamos a cambiar el color a rojo cuando la presión es muy baja, y cuando es muy alta podríamos poner rojo también, pero vamos a poner un color diferente para darnos cuenta, color naranja, y le doy a aceptar. En este caso me está marcando en rojo porque el valor es muy bajo. Este valor de presión de aceite, aunque no esté aquí en el instrumento, pero como está cargado como canal, cuando yo haga el ensayo, cuando yo haga la tirada, va a quedar registrado y va a estar disponible tanto para verlo en forma de gráfico, ver la curva, o verlo también en el informe, en la planilla.